Bueno, bueno, muchísimas gracias por sumarse a este seminario. La verdad que es una alegría ver a tantas personas queridas que se están sumando, a muchas conozco, otras no. Así que un placer poder conocernos también con que no hemos compartido aún ninguna otra actividad. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por toda la convocatoria, por todas las personas interesadas en este tema, que es un tema que entiendo que nos convoca desde muchas disciplinas, así que bueno, es mi intención poder compartir algunas cuestiones y reflexiones para que podamos seguir pensando nuestras prácticas, ¿no? Cada uno desde su lugar. Así que bueno, me presento un poquito para con quienes no nos conocemos. Mi nombre es María de los Ángeles Álvarez, soy licenciada en terapia ocupacional. Eh, Estudié en la Universidad de Buenos Aires, soy docente de ahí también hace muchos años. Eh, También trabajo en una institución que se llama IDIN, a cargo del área de terapia ocupacional. Y bueno, desde ya hace un par de años estoy con actividades de formación, ¿no? Tanto en grupos de estudio como en supervisión y bueno, en estos espacios también de seminarios y cursos para compartir algunos de los temas que son de interés y bueno, y tratar de avanzar en esto de intercambiar conocimiento. Así que bueno, voy a poner acá un poquito la ayuda visual. Em, Bueno, el tema de este seminario, ¿no? De discriminación sensorial. Obviamente, bueno, yo me dedico a pediatría, así que este tema de procesamiento sensorial es un tema que desde mis comienzos también como terapista me convocó y me desafió en diferentes poblaciones en las cuales fui trabajando, ¿no? Y siempre en las formaciones y demás, al menos en mi caso, hay un fuerte foco en todo lo que tiene que ver con la modulación sensorial, ¿no? Que ahora vamos a ver un poquito de qué se trata eso. Eh, pero en el impacto, ¿no es cierto?, que tiene la modulación sensorial, ¿no? Si una persona es más sensible o menos sensible, ¿no? A diferentes estímulos, eso es lo que está en general más en foco y al menos desde mi experiencia es lo que siempre he recibido mucho más. Sin embargo, hay otro tema que es súper importante y que subyace a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de diferentes habilidades que también vamos a ir compartiendo en este encuentro, que tiene que ver con la discriminación sensorial, ¿sí? Y cómo estos desafíos cuando aparecen, ¿sí? En la discriminación sensorial impactan enormemente el desarrollo. Así que bueno, un poco la idea de este seminario es pensar más allá de la modulación, ¿no? Un poquito para ver la organización y de los momentos de la charla. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito una introducción a lo que es el modelo de procesamiento sensorial general, para compartir con aquellos que no están familiarizados. Luego vamos a adentrarnos en todo lo que tiene que ver con la discriminación, ¿no? Y cómo podemos analizar algunas características particulares de la discriminación en las diferentes modalidades sensoriales y cómo estas impactan, ¿no? En las ocupaciones de los niños y las niñas. Vamos a hacer 5 minutitos de un receso muy chiquito, pero más que nada para también aprovechar ahí, ir recolectando algunas preguntas que surjan hasta el momento. Y luego vamos a retomar y vamos a continuar con la discriminación y algunos temas que son comúnmente relacionados con los desórdenes de procesamiento sensorial, como por ejemplo la alimentación, el control de esfínteres, bueno, algunos temas que en general despiertan mucho interés. Y así que, bueno, vamos a terminar con algunos aspectos generales, ¿no? Algún punteo general a tener en cuenta para el abordaje de la discriminación y vamos a hacer un espacio de preguntas y las conclusiones para que podamos intercambiar o abordar las cosas que vayan quedando en el tintero. Em, bueno, ¿por qué esta de seminario, no? ¿Por qué la palabra seminario cuando es una actividad cortita, ¿no? En realidad.
más allá de que vengo del ámbito docente y también son palabras que se usan para otro tipo de actividades, pero me gustó esto del seminario pensando, ¿no? Con el origen de esta palabra que es como semilla, que es un lugar donde para que las cosas vivan o crezcan, ¿no? Esto de pensar el seminario como un lugar donde las ideas, así como las semillas, puedan crecer y dar nuevos frutos, ¿no? Pensar, plantar alguna semillita al menos de duda, de que se queden pensando, reflexionando y hacer nuevas preguntas sobre este tema, ¿no? Que tanto, como decía, nos convoca. Así que bueno, para ponernos todos en tema y ver desde dónde arrancamos con este tema de la discriminación sensorial, como les decía, vamos a revisar muy rápidamente algunos modelos centrales, desde dónde vamos a analizar lo que es el concepto de procesamiento sensorial, ¿no? Comúnmente uno escucha la palabra integración sensorial y así se denomina el modelo y el abordaje de integración sensorial desarrollado por Ginners. El modelo tradicional, ¿no? Que implica una entrada a la información sensorial, ese proceso de integración sensorial, de integrar las diferentes modalidades a diferentes niveles del sistema nervioso. Cómo usamos esa información que integramos en poder planificar y organizar nuestra conducta, en nuestra acción sobre el medio o sobre nuestro propio cuerpo, ¿sí? Esto, usar esa información para construir una percepción de ese mundo interno o externo o para ejecutar alguna acción. Y eso lo observamos en lo que denominamos conducta adaptativa de aprendizaje, que a su vez nos da una retroalimentación o feedback que genera nuevos ingresos de información. Entonces, bueno, ese es un poco el modelo tradicional. Hay otros modelos también que fueron desarrollados luego, obviamente basados en este modelo original. Solamente a modo de ejemplo puse uno que tiene que ver, que ya nos habla de este proceso, ¿no? De integración de procesamiento sensorial, perdón, que tiene que ver con el registro, ¿no? De detectar las señales sensoriales a través de nuestros receptores sensoriales, poder, obviamente, realizar el proceso de modulación, ¿no? Es decir, dar significado a eso que hemos detectado y a lo cual nos hemos orientado, ¿no? Y generar una respuesta que sea acorde a la intensidad y a la frecuencia de ese estímulo que hemos recibido, ¿no? Entonces eso es poder modular esos sentidos. Y luego, obviamente, poder, una vez que yo puedo habituarme, ¿no? Y responder o organizar una respuesta, también poder discriminar, ir aprendiendo a discriminar esas sensaciones para nuevas experiencias también con las cuales me voy a encontrar con otros estímulos iguales o similares, ¿no? Entonces, vemos que el proceso de integración sensorial es es un conjunto de todos estos, ¿no? Es una intersección de estos tres procesos generales o aspectos generales que forman el procesamiento sensorial. Luego hay otro modelo que lo traigo simplemente, obviamente que los que son terapistas ocupacionales o que están formados en integración sensorial son cosas que ya conocen muchísimo o que las tienen muchísimo más conocidas, solamente no vamos a profundizar en eso, solo traigo para ver dónde aparece acá en todos estos modelos el tema de la discriminación sensorial, que es los que vamos a abordar, ¿no? Entonces, así como veíamos en el modelo anterior, que estaba este de registro, modulación, discriminación, bueno, acá también en este modelo de Miller, que desarrolló en el 2007, vemos que los desórdenes de procesamiento sensorial, por un lado, ¿no? Implican todas estas cuestiones más conocidas o comúnmente conocidas que comentaba antes, que tiene que ver con los desórdenes de modulación sensorial, ¿sí? Si una criatura es hiperresponsiva, hiporresponsiva, buscadora de sensaciones, ¿sí? O si evita las sensaciones. Por otro lado, todos los desórdenes sensoriales motores de base sensorial, ¿sí? Donde entran todos los desórdenes posturales y dispraxia. Y en la tercera columna, que ahí están separados los desórdenes de discriminación en las diferentes modalidades sensoriales, ¿sí? Desórdenes de discriminación podemos encontrar a nivel del sistema visual, a nivel del sistema auditivo, táctil, vestibular, proprioceptivo, así, el gusto y el olfato. Así que, por supuesto, que estos desórdenes se dan de manera interrelacionada y cuando uno trabaja con criaturas
generalmente no encontramos esto tan dividido así, sino que encontramos perfiles de funcionamiento que tienen características que en general pueden encuadrar con uno o dos o los tres, ¿no? Desórdenes de manera conjunta. Entonces, bueno, por supuesto que uno, cuando trabajamos con niños con niñas con dispraxia, es muy frecuente encontrar y es la base un poco desde la teoría intersensorial, temas de discriminación táctil. Así como trabajamos con niños y niñas con desórdenes en la postura, y es muy común que encontremos desórdenes en la discriminación proprioceptiva y vestibular, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, no son categorías estancas, sino que están en general eh, en el perfil de funcionamiento de los niños y las niñas con los cuales trabajamos. Así que para separar, ¿no? Y que podamos distinguir un poco y profundizar en lo que es discriminación sensorial, necesito sí o sí que podamos distinguirla y diferenciarla de la modulación sensorial, que como decía, es lo que más comúnmente escuchamos, ¿no? Relacionado a los desórdenes de alimentación y demás. Entonces, decíamos, bueno, ingresa la información, puedo orientarme y registrar un estímulo. ¿Qué pasa luego? Bueno, esta modulación sensorial que implica poner atención al estímulo relevante del ambiente, ¿no? Poder orientarme y atender a ese estímulo que ingresa, ¿sí? A través de mis receptores y desintonizar, o sea, sacar la atención de otra información que no resulta relevante, ¿sí? Entonces, esta modulación implica poder atender y desatender sensorialmente a los estímulos que me van llegando. Entonces, implica un proceso, un equilibrio entre estas dos cuestiones que tienen que ver con estar lo suficientemente sensible a los estímulos que voy recibiendo del ambiente y de mi cuerpo, pero luego poder llegar a un punto de habituarme a ellos, ¿sí? Si no, por ejemplo, yo me puse esta camperita y tiene acá un poquito de alguna parte más sintética y yo la sentí, la detecté, me orienté, me molestó un poquito, me lo acomodé y luego, después de un ratito, ya me habitué, ya dejé de pensar y de estar orientada a ese estímulo que recibía de mi prenda de ropa, ¿no? Pero es importante que yo haya detectado, que haya estado lo suficientemente sensible para detectar esa, esa diferencia de mi ropa que me estaba molestando, pero luego dejar de dirigir mi atención a eso, acostumbrarme, ¿no? Eh, Esta habituación, este poder habituarme, es necesario para poder continuar con el vivir, ¿no? Con el diario vivir. Si no, estaría a lo largo del día con mi atención y mi energía toda dirigida a todos los estímulos que voy recibiendo a lo largo del día, ¿no? Entonces, este mecanismo de habitación es necesario. Como también es necesario, como decíamos, estar lo suficientemente sensibles para darle la importancia potencial que puede tener un estímulo, porque esto que me molesta puede ser un bichito que se me puso en la ropa y que me va a picar. Entonces tengo que ser lo suficientemente sensible para darme notar las cosas que suceden, pero luego poder acostumbrarme. Lo mismo podemos pensar, este ejemplo que yo di es relacionado al sistema táctil, pero lo mismo podemos pensar con cualquiera de las otras modalidades sensoriales, ¿sí? Escucho un ruido que no puedo saber qué es todavía, porque recién me orienté, un ruido extraño. Entonces me sensibilizo, me oriento, luego puedo modular y decir, me habitúo, no, es el ruido de algo que está moviéndose en el patio, ¿no? Entonces, bueno, este equilibrio entre sensibilización y habituación es un poco este proceso que llamamos de modulación sensorial. Todos tenemos diferentes patrones y tenemos una combinación particular de este mecanismo de sensibilizarnos y habituarnos a los estímulos. Hay personas y criaturas que son más sensibles, que tienen una tendencia a estar más sensibilizados por los estímulos que reciben y que tienen un poquito, les cuesta un poco más habituarse a esos estímulos o tardan más tiempo para habituarse a esos estímulos. Esos niños o niñas los encontramos en los perfiles más sensitivos o más evitativos de los estímulos, ¿no?
Por otro lado, hay personas y criaturas que tienen más tendencia a habituarse más rápidamente o a no estar tan sensibilizados en realidad a los estímulos, entonces requieren mayor intensidad y frecuencia de presentación de un estímulo para que puedan realmente orientarse y detectarlo, ¿no? Entonces aparecen esos perfiles más relacionados con, con el registro, ¿no? O, por el contrario, con una conducta activa de ese poco sensible, que es buscar activamente estímulos porque nada, ¿no es cierto?, llega a sensibilizarnos lo suficiente. Entonces, este equilibrio, con sus diferentes matices, constituye lo que se llaman los perfiles sensoriales o los patrones sensoriales, ¿no? Entonces, pensemos que cada uno tenemos, ¿no?, una configuración particular de esos patrones sensoriales, que a lo largo del día vamos recibiendo diferentes eventos que nos van cargando de estímulos y de acuerdo a nuestro nivel de sensibilización y habituación, es el nivel de activación o de estrés en muchos casos que vamos alcanzando. Cuando más sensible soy a los estímulos, más chances tengo de sobrealertarme o estar en un estado de alerta o de estrés, ¿no? Entonces, por el contrario, cuanto menos tendencia a poder sensibilizarme y notar los estímulos que voy recibiendo, me va a costar más llegar a un nivel de alerta adecuado para poder funcionar. ¿Cuál es el nivel que necesito? Bueno, el patrón típico o el patrón no típico, sino el patrón más funcional sería que podamos ir encontrando a lo largo del día mayor cantidad de tiempo de permanecer en rangos intermedios, ¿no? Ni tan aletargados, ni tan sobreexcitados que estemos estresados, ¿no? Pero es común que todos pasemos por esos estados, ¿no? Es fluctuante, por esto esta línea verde representa esta fluctuación en el nivel de activación y alerta, que es inherente a lo que nos va sucediendo a lo largo del día, ¿no? Esto es lo que nos pasa, lo que tendríamos que esperar de cualquier persona. Pero más allá de este patrón, que sería como el más funcional, porque nos permite estar más tiempo del día disponibles, ¿no?, a atender, estar atentos, a atender a las cosas y aprender del entorno. También hay otros patrones que tienden a estar más por debajo, que quizás alcanzan momentos de estar alertas y concentrados y demás, pero la tendencia es estar más hacia abajo, ¿no?, en cuanto a su nivel de alerta. Entonces son las criaturas que cuesta más convocar, ¿no? Que necesitan más estímulo, como decíamos, o más variedad o más frecuencia para poder ser impactados. Otras criaturas que uno dice están siempre allá arriba, o sea, están siempre al tope de actividad, nivel de actividad, de activación, de alerta, ¿no? Están como que no paran, entonces cuesta mucho poder lograr estrategias de autorregulación y calma o de estar disponibles para atender y aprender, ¿no? Y bueno, son criaturas que en general encontramos en los patrones más sensitivos o más de búsqueda también de las sensaciones puede ser. Y luego hay otras personas, otras criaturas que tienen estos patrones más disruptivos, ¿no?, que son como fluctuantes, muy rústicamente está representado a propósito, ¿no?, como estas líneas así desalineadas y muy, con quiebres muy disruptivos en su rutina, que tiene que ver con criaturas que tienen desafíos enormes para poder justamente mantener rangos óptimos de activación y alerta y estar disponibles. Entonces, bueno, en general son los niños que lloran por todo o se escapan de todo, bueno, o se enojan muy fácilmente. Bueno, hay diferentes patrones que tienen que ver con esas fluctuaciones, pero bueno, es un pantallazo para entender que las criaturas con las cuales trabajamos desde el punto de vista de la modulación sensorial encontramos una enormidad de matices, ¿no? Y que estos matices estos niveles de activación van cambiando a lo largo del día, y a lo largo del día vamos recibiendo una sumatoria de estímulos que hace que quizás yo empiece bien y termine el día totalmente estresado o al revés, ¿no? Dependiendo de los eventos que van a generar mayor activación o no en mi sistema, ¿no? Quizás para los que tienen tendencia a ser más sensitivos en el área táctil, el momento de vestirlos, de lavarle la cara, genera muchísimo estrés. Sin embargo,
los que no tienen temas táctiles, pero sí tienen cuestiones auditivas, quizás sus puntos de quiebre o desorganización están más relacionados cuando salen a la calle o están en lugares que resultan muy abrumadores en cuanto a cantidad de gente y sonido, van a los cumpleaños, hay mucho ruido, bueno, un poco resumiendo eh, diferencias que podemos encontrar. Estas fluctuaciones no necesariamente se dan por los mismos motivos, ¿no? Muchos tienen que ver con cuestiones táctiles, otros auditivas, otros de movimiento, ¿sí? Eh, Más todo el tema, obviamente, de conductuales, de funciones ejecutivas, que también uno puede encontrar estas fluctuaciones en la activación, pero por motivos diferentes que no serían de modulación sensorial, ¿no? Así que bueno, ¿qué es lo que uno espera? ¿Qué es lo que se espera en ese rango verde, en ese rango óptimo, ¿no es cierto?, de activación? Bueno, lo que esperamos de los niños y las niñas es que puedan comprometerse en ocupaciones significativas, ¿no? Que resulten significativas, motivantes, satisfactorias para ellos. Estas ocupaciones en la niñez, en la infancia, están relacionadas con las actividades de la vida diaria, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el autocuidado, el desarrollo de la autonomía. O sea, ¿para qué necesitamos que una criatura esté lo suficientemente disponible para sensibilizarse a lo que va ocurriendo a lo largo del día? Una de las cosas es para que pueda aprender, ¿no? A vestirse, a comer, a participar de una manera armoniosa, o lo más armoniosa posible, de esas actividades diarias, ¿no? Comer, vestirse, controlar los esfínteres, bueno, después también otras habilidades, actividades de la vida diaria instrumentales, como puede ser cuando son más grandes, preparar un alimento y demás. También lo que tiene que ver con el descanso y el sueño es un tópico que es transversal a todo el desarrollo y a toda la vida, diríamos, ¿no? Por eso lo encontramos separado de las actividades de la vida diaria, porque es un área que es transversal a todas las ocupaciones y a todas las áreas de nuestra vida. Poder descansar y conciliar el sueño es algo fundamental para procesos de memoria, para crecimiento, para regeneración celular, bueno, para un montón de cuestiones que son fundamentales para lo largo de la vida. Así que es un área que obviamente es siempre de gran preocupación. Si estamos hablando de niñez, de infancia, obviamente que el juego sería como el trabajo de los chicos, ¿no? Entonces es el juego que es su área eh, central en cuanto que necesitamos que puedan disfrutar y explorar, ¿no es cierto?, espontáneamente, ya sea de su cuerpo como del entorno, ¿no? Aprender y hacer uso de los objetos, ¿no? Aprender a usar objetos y explorar y disfrutar de los materiales también y los estímulos que encontramos en el ambiente. Y también poder aprender, ¿no?, a interactuar y disfrutar de esa interacción con un otro. Eh, Otra de las cosas que son fundamentales ya en la niñez tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Todas las actividades relacionadas con el aprendizaje, que ahí vamos a encontrar una gran variedad dependiendo de la edad, desde el dibujo, la lectura, la escritura, el uso de útiles, habilidades de aprestamiento escolar, bueno, poder organizarse, trabajar en equipo, desarrollar rutinas, hábitos, bueno, cuestiones muy, muy amplias también que podríamos englobar en esta palabra aprendizaje. Y también esto que esperamos de los niños y de las niñas está relacionado, bueno, pensar cuáles son las expectativas de la familia, ¿no? Más allá de todo esto, que por supuesto es una preocupación de las familias cuando hay desafíos en el desarrollo, también ver hacia dónde apuntan las expectativas de la familia y más allá del autocuidado, el descanso, el juego, el aprendizaje, esas expectativas muchas veces, o generalmente, están orientadas a que los chicos puedan desarrollar una autoestima adecuada, que puedan ser felices, que puedan ser integrados en los grupos en los cuales participan, que puedan desarrollar autonomía. Bueno, entender que ese desarrollo también emocional es algo importante para socioemocional, es algo importante que todas las familias también esperan de sus hijos y de sus hijas, ¿no? Así que pensar estas cuestiones de procesamiento no solo para los aprendizajes, sino para este desarrollo también y calidad de vida es muy importante. Así que ya pudimos repasar así a vuelo de pájaro, pero para poder pararnos a pensar en discriminación, todo lo que tiene que ver con modulación, ¿no? Como grandes tópicos que están relacionados o que comúnmente
encontramos relacionados con la modulación sensorial. Pero me gusta pensar vieron que siempre quizás se da esta imagen del iceberg, ¿no? Que uno ve lo que ve, la puntita del iceberg, que puede ser una conducta, puede ser algo que esa criatura no está logrando aprender, ¿no? Que puede ser no se puede vestir solo, no puede probar un alimento nuevo, no sé, diferentes desafíos que podemos encontrar en eso que observamos por encima de la superficie, por encima del nivel del mar, que puede ser la puntita del iceberg, y por debajo todo lo que subyace, todo lo que ocasiona, ¿no? Esos desafíos en la conducta, en el comportamiento adaptativo que observamos, eh, que está integrado por múltiples factores. Entonces, pensar que la parte de abajo del iceberg, que es la que no se ve, requiere que buceemos y que indaguemos y analicemos un poquito más de qué se trata. Y un poco mi invitación con este seminario es pensar que no todo es modulación, digamos que no todo es porque no siente, porque no registra, o porque es muy sensible y por eso no quiere probar, o porque no. Si bien, por supuesto, hay muchas cuestiones de modulación en gran parte de los niños, no todo es modulación y ahí es donde nos adentramos a pensar en las cuestiones de discriminación sensorial, ¿no? Entonces, ¿qué es la discriminación sensorial, no? Esto, ¿qué implica la discriminación? Poder discriminar las sensaciones. Bueno, implica que podamos detectar las características salientes de un estímulo, o sea, lo que sobresale, lo que destaca de ese estímulo, para poder determinar sus cualidades, ¿sí? Eh, yo agarro un objeto y tengo que poder sentir que si es durito, que si es blando, qué forma tiene, ¿para qué? Para un montón de cosas, para poder ajustar mi mano y agarrarlo adecuadamente. Si yo agarro un lápiz y no me doy cuenta que es finito y cilíndrico y tengo que usar mis dedos para tomarlo, seguramente lo voy a agarrar con una toma así, ¿no? Porque no pude detectar la forma y las cualidades salientes de este objeto en cuanto a lo táctil, en este caso, en cuanto a lo visual. Entonces voy a organizar y ejecutar mi patrón motor con un patrón que no es ajustado, por ejemplo, a este objeto, por dar un ejemplo sencillo, ¿no? Entonces, detectar las características salientes de un estímulo, en este caso, por ejemplo, de este objeto, es poder ver la forma, el color, el tamaño, el peso, ¿no? Ver cuánto pesa, qué textura tiene, bueno, diferentes cualidades que me van a dar una idea, en definitiva, de que esto es una lapicera y que la voy a tomar así, ¿no? Entonces, la discriminación, en este ejemplo, tiene que ver más con lo visual, con lo táctil, pero es fundamental este proceso de discriminar las sensaciones para nuestra capacidad de interactuar efectivamente con nuestro entorno físico, por ejemplo, manipular objetos, detectar objetos en el espacio, manipularlos, y también para percibir con precisión las cualidades de esos objetos y esos entornos que nos rodean, ¿sí? No solamente es para accionar, sino es para hacernos una idea adecuada de eso que estamos haciendo. ¿Cómo yo determino que un lugar me da miedo o que un lugar es peligroso? Bueno, lo determino por las señales que voy decodificando, ¿sí? Quizás es un lugar oscuro, quizás es un lugar que hay ruidos extraños, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo yo puedo hacerme una idea y aprender esto sí se hace, esto no se hace, este lugar es seguro, este lugar no es seguro? ¿Cómo puedo aprender si un elemento es comestible o no? Si me llevo toda la boca. Bueno, no siempre es porque no registro y necesito información. Estoy discriminando, estoy detectando que eso que yo me estoy llevando a la boca no es comestible. O siento todo, digamos, lo mismo si me llevo un pedacito de milanesa, o si me llevo un lápiz, o si me llevo un juguete y lo muerdo, ¿no? Entonces pensar que discriminar tiene que ver también con poder decodificar el mundo y mi cuerpo, ¿no? Entonces, por eso decimos que es la base de los aprendizajes. Difícilmente yo voy a poder apropiarme de una acción, de un concepto, de un esquema, si no puedo diferenciarlo de los demás acciones, esquemas y conceptos, ¿sí? Entonces, eso es un poquito la cuestión con la discriminación. Y la podemos pensar con todas las modalidades sensoriales y cada uno desde disciplina, desde su lugar, la puede ir uniendo con los tópicos que se encuentran en su diario
trabajar, ¿no? Entonces, en su desempeño diario. Una cuestión que en general me encuentro como que surgen dudas, y a mí también me surgen dudas con este tema, es un poco a veces diferenciar, ¿no? Esto de discriminar, o sea, cuando hay un tema de dificultad en la discriminación, ¿sí? Versus a las criaturas que presentan hiposensibilidad, ¿no? Que decíamos que es una cuestión más de modulación sensorial, que tiene que ver que necesitan estímulos más fuertes, más frecuentes, más intensos para poder detectarlos, ¿no? Entonces, como que cuesta que se orienten, que generar esa respuesta de orientación y modular y sensibilizarse lo suficiente a los estímulos, ¿no? Entonces decimos que es hiposensible porque tiene una disminución en la sensibilidad, ¿no? En esa capacidad que decíamos de sensibilizarse a los estímulos, ¿sí? En comparación a lo que se esperaría de manera típica, ¿no? Entonces, las criaturas que son hiposensibles, las criaturas que son hiposensibles pueden requerir, como decíamos, estímulos más intensos, más frecuentes para poder percibirlos. Por ejemplo, notar un cambio sutil de una temperatura o que alguien me tocó, me llamó, o a nivel verbal también puede ser que alguien me dijo mi nombre o me dijo ch, o me llamó. O sea, detectar ese estímulo, quizás puedo requerir que me lo digan varias veces o que me lo hagan más fuerte porque yo no estoy lo suficientemente sensibilidad a ello. Eso sería más relacionada a lo que tiene que ver con la modulación sensorial, ¿sí? A la hiposensibilidad. Eh, pero, por otro lado, están los desórdenes, los desafíos en la discriminación sensorial. ¿Cuál es la diferencia? La discriminación sensorial no es sentir menos, no es una disminución de la sensibilidad a los estímulos, sino que la dificultad radica en poder distinguir entre los diferentes estímulos sensoriales, ¿sí? Para poder luego identificar sus características salientes y específicas de cada uno de los estímulos. O sea, hiposensibilidad es una disminución en la sensibilidad y la discriminación sensorial es esa dificultad para distinguir entre los diferentes estímulos, ¿no? Por ejemplo, para distinguir los diferentes tonos de voz, ¿no? Si una persona me está hablando enojada o contenta, también distinguir las expresiones faciales, esas expresiones de contento, de estar sorprendido, ¿qué es? ¿No? Reconocer matices sutiles en los sabores, ¿no? ¿Esto que estoy comiendo es brócoli o es no sé qué, coliflor, por así decirlo? Cosas similares. Distinguir esas diferencias sutiles, eso es la discriminación. Entonces, muchas veces hay como una confusión, ¿no? Como que metemos todo en la misma bolsa y pareciera que todo es hiposensibilidad. El ejemplo que daba antes, ¿no? Se pone mucha comida en la boca o come, no se pone mucha comida en la boca, sino que come cualquier cosa o se mete cualquier cosa en la boca. Bueno, pero no necesariamente es que tiene una disminución en la sensibilidad, sino que quizás no está diferenciando esas cosas que está ingresando en su boca, ¿no? Entonces, es lo mismo comer un pedacito de tierra que comer un pedacito de un alimento, ¿no? Así que discriminación sensorial, decimos que lo podemos ver en cada una de las modalidades sensoriales y en cada uno de los sistemas sensoriales: visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, propioceptivo, vestibular e interoceptivo, los 8 sentidos. Podemos pensar que la discriminación o los desafíos en la discriminación sensorial lo podemos encontrar en cada uno de los sistemas sensoriales. Así que esta discriminación en una misma modalidad sensorial decimos que implica detectar de manera precisa las diferencias en las características de un estímulo, ¿sí? De una determinada modalidad. Por ejemplo, si es la modalidad táctil, discriminar o detectar las características de una superficie, si una superficie es rugosa o si es suave, ¿sí? O si es áspera o si es suave, ¿no? Detectar en una misma característica, en este caso táctil, las características de esa superficie, ¿no? ¿Cómo se desarrolla esa discriminación? Bueno, a lo largo de una serie de procesos que vas desde de esta información que captan mis receptores, que se transmiten y se traducen por las vías neurales, y
se van procesando en diferentes niveles del sistema nervioso, dependiendo la modalidad sensorial, ¿sí? Eh, y allí es donde se da el proceso de poder discriminar, diferenciar desde esa base de datos que yo tengo guardada, almacenada, de todas las experiencias previas con ese mismo estímulo o estímulos similares. Esa base de datos hace que yo pueda ir y comparar esto que estoy sintiendo ahora con otras experiencias pasadas y previas y poder ir armando esa idea y aprendiendo a diferenciar entre estímulos de una misma modalidad sensorial. Así que ese es un poco el proceso. Receptores, las vías neurales, el procesamiento en sí, ¿sí? De esa información que va pasando a diferentes niveles del sistema nervioso dependiendo de la modalidad. Algunos pasan por el tálamo, el olfato no. Bueno, dependiendo de la modalidad sensorial, van pasando por diferentes niveles de procesamiento. Y bueno, cuando llegan estas áreas corticales, entendemos este proceso de discriminación y poder hacer una percepción más acabada de eso que eso que hemos procesado. También, obviamente, esa información tiene conexiones con el cerebelo y el mecanismo del feedback, ¿no? De poder decir, bueno, yo detecté esto, ejecuté una acción en base a ese estímulo que sentí, y una vez que lo ejecuté, recibo esa retroalimentación y me doy cuenta si eso que interpreté estaba bien o estaba mal, ¿sí? No sé, yo voy caminando, veo un obstáculo, levanto el pie y resulta que no lo levanté lo suficiente, me caí, ¿no? Porque me choqué con ese obstáculo y me caí. Bueno, eso me da un feedback, que, ese estímulo requiere que yo levante más alto mi pie para poder sortear ese obstáculo, ¿no? Entonces, ese mecanismo de feedback va, o retroalimentación, también va robusteciendo esa base de datos de experiencias, de sensaciones, de modelos neurales, de modelos motores, esquemas motores, que yo voy comparando entre sí a medida que voy procesando y discriminando las sensaciones, ¿sí? Y por supuesto también esos sistemas procesados y una vez que tengo esa retroalimentación, también hay interacción con otros sistemas y este proceso es obviamente muy complejo, pero vamos integrando todas esas experiencias y construyendo una percepción de la realidad, de la situación, de lo que estamos viviendo, en integración de todos los sistemas, ¿no? No solamente de un sistema. Así que esos receptores, que decimos que ahí empieza el tema de la discriminación, bueno, no voy a extenderme en esto, pero sí pensar que hay diferentes receptores. Algunos son interoceptores, que están más relacionados con el sistema emocional, con el autonómico, que tiene que ver con esa sensación de mariposas en la panza. Siempre me gusta usar esa foto porque es como muy gráfica esta sensación. Bueno, sensaciones interoceptivas de sentir hambre, de sentir, ¿no es cierto?, ansiedad, malestar, miedo. Bueno, siempre que decimos esas emociones que se sienten como más en la panza, tiene que ver con estos interoceptores que describen el estado interno, ¿no?, de las personas. Y por eso están muy relacionados con lo que tiene que ver con poder estar eh, autorregulados, motivados, interesados con las cosas, ¿no? Si yo tengo hambre, difícilmente puedo prestar atención a lo que me están diciendo, o si tengo sueño, ¿no? O si me duele la panza, bueno, ese tipo de cuestiones que impactan directamente a lo que tiene que ver con a la regulación. También hay otro grupo de receptores que son los sistemas más relacionados a cómo yo interpreto el mundo que me llega a través de mis sentidos, que son los exteroceptores, ¿sí? Estos sistemas que me informan sobre el mundo a nivel de lo visual, de lo auditivo, también del gusto y del olfato a través de lo que ingreso a mi boca o lo que percibo olfativamente. Y los somatorreceptores y propioceptores que tienen que ver con lo táctil, lo propioceptivo, lo vestibular, que un poco dan información sobre el propio cuerpo y el propio cuerpo en el espacio, ¿no? Entender un poco si me estoy moviendo, si estoy quieto, si estoy cabeza abajo, si estoy derecha, diferentes cuestiones que se ponen en juego y que dan información de mi propio cuerpo para poder nuevamente organizar respuestas y aprender desde la afuera. Entonces, si uno eh, piensa en los receptores, cada uno de los 8 sistemas que les mencioné, tienen cada uno sus particularidades y son como sistemas muy complejos
y muy ricos para observar. Solo puse los receptores, no vamos a repasar los receptores, pero sí pensar que son todos diferentes. O sea, por eso me parece gráfico pensar que cuando uno habla de procesamiento pareciera que es todo igual, pero en realidad cada uno de los sistemas tiene mecanismos muy puntuales de procesamiento y todos los receptores se activan por cosas diferentes, ¿no? Pensar, no sé, en el oído, que están los receptores auditivos en la cóclea, los receptores vestibulares, ¿no? Los canales semicirculares, utrículos, áculo, bueno, diferentes cuestiones que captan, por ejemplo, la posición de la cabeza, si mi cabeza está derecha o inclinada, ¿no? Los receptores del gusto, bueno, visuales, táctiles, ¿no? Olfativos, los propioceptivos que detectan, ¿no? Músculos, articulaciones, bueno, y todo lo que tiene que ver con la interocepción, que es recibir, ¿no? Esa información de mi mundo interno, ¿no? De los órganos, de las partes internas del cuerpo también. Así que entender que si pensamos la discriminación en cada uno de los sistemas, fisiológicamente son procesos diferentes, ¿no? Muy, muy complejos y muy diferentes unos de los otros, ¿no? Entonces, bueno, entender que si uno se dedica, no sé, más al lenguaje, quizás está más relacionado, más ocupado por ver todo lo que tiene que ver con lo auditivo, con lo visual, bueno, y por ahí otros que hacen, no sé, están más dedicados a lo que tiene que ver con el movimiento, están más con lo propioceptivo, con lo vestibular. Bueno, un poco la idea es entender que el procesamiento se da en la conjunción de todos los sistemas y que cada uno de los sistemas tiene sus particularidades, ¿no? Así que bueno, pensar, entonces, decimos, la discriminación en las distintas modalidades sensoriales implica que nos detengamos un poquito de entender cómo es, ¿no? Qué es lo que percibe cada sistema y entonces cuando hay desafíos en la discriminación en ese sistema, en qué impacta en nuestras ocupaciones, en nuestro desarrollo, ¿no? Un poco es dar profundizar un poquito en eso, ¿no? Así que vamos a ir viendo los diferentes sistemas y pensar algunas cuestiones en cada uno de ellos. Bueno, discriminación visual. Discriminación visual, que es como el sistema que pareciera que siempre es como el más relevante en todos los aprendizajes, en todo el mundo. El mundo es muy visual, todos los entornos son muy visuales. Y además, bueno, porque es un sistema que se desarrolla también y lo vemos y atendemos muy tempranamente, ¿no? Entonces, esta discriminación visual implica esta capacidad del sistema visual para detectar y diferenciar, ¿no es cierto?, las características de los estímulos visuales, ya sea formas, ¿no?, colores, patrones, movimientos. ¿Para qué necesito detectar si eso que estoy viendo es clarito, es oscuro, tiene una forma particular? Bueno, a través de la exposición repetida a eso mismo que estoy observando, voy aprendiendo, ¿no es cierto? Que esa forma, ese color, va construyendo más adelante, ¿no? Poder detectar que esa es la cara de mi mamá o que esa es la cara de mi papá o de quien sea, ¿no? Entonces, bueno, esas características de los estímulos visuales en cuanto a forma, color, patrones de movimiento, ¿no? Cuando alguien se va moviendo alrededor y demás, son la base de aprendizajes futuros que tiene que haber internalizado para poder decir, bueno, la letra A se hace con este trazo y con este trazo, por ejemplo, ¿no? O ponerme el botón en el ojal implica pasar esa figura botón por ese espacio del ojal, ¿no? Entonces, bueno, esa percepción de profundidad, esas habilidades de figura fondo, ¿no? Percepción de profundidad, voy a agarrar el vaso y saber si está cerquita o está lejos, ¿no? Si yo lo veo cerquita y lo agarro acá, no lo agarro. O sea, esa percepción de profundidad que me permita calcular la excursión del movimiento también. Figura fondo, poder decir, bueno, yo acá tengo el escritorio, poder diferenciar entre mi escritorio que es marroncito, bueno, un lápiz que es de un color similar, ¿no? Entonces poder diferenciar entre la figura de ese objeto que quiero tomar y el fondo donde está apoyado, por ejemplo. Más adelante, cuando sea más grande, será diferenciar, encontrar una imagen dentro de una escena visual que me ofrecen, ¿no? En un libro, por ejemplo.
Entonces, bueno, percepción de profundidad, figura-forma, de figura-fondo, constancia de forma, darme cuenta si el vaso este que lo veo así es el vaso, y si lo viera inclinado o lo veo boca abajo en el lavaplatos, también me doy cuenta que es ese mismo vaso. Bueno, lo mismo le pasa a una criatura cuando va a buscar un útil a la cartuchera. Cuando tiene la cartuchera, esas que está todo amontonado, bueno, poder, digamos, detectar dónde está el lápiz negro para escribir, por ejemplo, ¿no? El cierre visual, cuando me presenta una imagen, decir, bueno, y no se ve de manera completa. Entonces yo tengo que darme cuenta que eso que estoy viendo, aunque esté tapado, es tal imagen, ¿no? O lo mismo, busco algo en un cajón y no está toda la vista, están cosas superpuestas, bueno, darme cuenta, o sea, notar igual que eso que estoy buscando está allá abajo. Y diferentes ejemplos que podamos pensar, ¿no? Desde que van a agarrar un objeto desde muy bebitos hasta niños más grandes haciendo tareas escolares. Pero esta discriminación visual entonces no solo implica detectar las características individuales, ¿no? Sino integrar estas características en una percepción unificada y coherente del entorno visual. O sea que eh, poder integrar esas informaciones visuales me permite, por ejemplo, construir esta capacidad para reconocer un objeto, como decíamos, reconocer las caras familiares y reconocer también escenas o entornos. Esto que decíamos, darme cuenta, no sé, anticiparme con todo esto no verbal, ¿no? Obviamente, pero anticiparme a que es la hora de irme porque yo veo que se pusieron la cartera, que van acercándose a la puerta, ¿no? Estas mismas cuestiones, por supuesto que intervienen otros sistemas allí, pero si vemos lo visual, entender que estas pistas visuales también me dan información para poder entender y aprender. Así que bueno, este tema de la discriminación visual es muy importante, porque estamos hablando de reconocer caras, reconocer objetos, y reconocer y entender el entorno en el cual me estoy desarrollando. Entonces, ¿cuál es el impacto? ¿Cuáles son las dificultades asociadas, ¿no? De desempeño, de participación, cuando hay temas de discriminación visual, cuando hay desafíos en la discriminación visual? Bueno, primeramente, esa posibilidad de explorar el entorno. O sea, ¿qué pasa yo puedo diferenciar las personas? ¿Puedo diferenciar mis cuidadores principales de gente extraña? ¿Puedo diferenciar la sonrisa de alguien que se me acerca o si tiene cara, ¿no?, seria? Bueno, diferenciar personas, darme cuenta que este lugar donde estoy es familiar, o darme cuenta que donde estoy es el consultorio donde me pincharon y qué sé yo, y entonces eh, genera una reacción negativa. Bueno, aprender los objetos, a usar los objetos, tengo que poder discriminarlos y detectarlos primero, ¿no? Entonces, bueno, la exploración del entorno y la acción sobre el medio, por supuesto, está muy afectada cuando hay temas de discriminación visual. En lo que tiene que ver el desarrollo socioemocional también, ¿no? ¿Qué pasa con la comunicación, esta interacción, la comunicación de ida y vuelta, la interacción, si yo no puedo decodificar esta comunicación no verbal, que definitivamente la decodifico a través del estímulo visual, ¿no? Ver las caras, las expresiones, ¿no? Todo eso no verbal, gran parte de esa información no verbal la decodifico con lo visual, ¿no? Y si yo no puedo discriminar a nivel visual, ¿cómo se va dando esa vinculación, esa relación, esa forma de interactuar con las personas y con el mundo? ¿Cómo puedo fijar la mirada en alguien si no puedo diferenciar si los ojos están acá, acá, ¿no? Más allá de si tolero o no tolero el estímulo visual, más allá de todas las cuestiones de modulación que también están presentes, pensar en esto, ¿no?, de la discriminación. Pero yo puedo mirar algo si no me doy cuenta que eso es relevante en ese entorno en el que estoy mirando. O sea, me presentan un estímulo ahí en el medio y pretenden que yo me dé cuenta que eso es lo importante, que eso es lo que hay que mirar. Pero para mí quizás es lo mismo que otra cosa, o sea, no la diferencio del estímulo que está al lado. Entonces, esta cuestión de lo no verbal, es muy importante que podamos hacerlo desde lo visual. El aprendizaje, el desarrollo académico, bueno, un montón de cosas que podríamos pensar, ¿no? El desarrollo del dibujo, la escritura, darme cuenta si es una B minúscula o si es una D minúscula, ¿no? Si la C se hace para un lado o si se hace para el otro, ¿no? ¿Cómo distingo eso? Si no puedo diferenciar la posición y darme cuenta de la direccionalidad visual, de las diferencias, ¿no?
perceptuales de una figura y de la otra, ¿cómo después la voy a integrar cuando tenga que escribir, ¿no? Lo mismo si tengo que cortar con tijera por una línea. ¿Cómo será cortar derecho? ¿Cómo será? Bueno, más allá de otras cuestiones que intervienen en esa habilidad, desde lo visual, pensar que si yo no puedo diferenciar formas, patrones, anticipar trayectorias de movimiento desde lo visual, hay un montón de cosas académicas que también se ponen ¿no? en jaque, por así decirlo. Desarrollo de la autonomía, ¿no es cierto?, en las actividades de la vida diaria, por ejemplo, la autonomía en las actividades cotidianas. ¿Cómo me voy a vestir sola si no puedo darme cuenta si el buzo va con las manos para arriba, con las manos para abajo? O si hay dos mangas del pantalón y una es para cada pierna, ¿no? Pero ¿cómo puedo yo aprender eso si visualmente no puedo hacerme una idea acabada de la forma que tiene esa prenda de ropa, por ejemplo? Entonces, muchas veces, muchos chicos que tienen dispraxias o que tienen temas de, sí, de prácticos, de manejos de objetos, por ejemplo, que impactan el vestido y vestido, muchísimas de esas dificultades radican en temas de discriminación visual. Y ahí no tiene que ver si es hipo, si es hiper, o sea, ahí es aparte, digamos, pero aparte de eso, si registra poco su cuerpo y demás, aparte, visualmente no está discriminando las formas que constituyen esa prenda de ropa, por ejemplo. Em, eh, si lo pensamos en la autonomía en cuanto a la alimentación, poder diferenciar los trozos de alimento del plato, si tienen colores similares, esta figura fondo que decíamos, bueno, pensarla también en el momento de la comida es algo interesante. O si voy a agarrar, si pretendo que toma solo de una taza o de un vaso, algo que tenga asas, discrimino dónde está el asa, de dónde agarro el vaso. Lo agarro de acá arriba, no puedo tomar. Lo tengo que agarrar de acá, ¿no? Pero para eso tengo que poder discriminar que este vaso tiene una parte que se agarra y otra parte que tiene otra forma, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es discriminación visual. No tiene que ver si siento mucho, siento poco, sino que tiene que ver, más allá de, por supuesto, otras cuestiones que tienen que ver con lo cognitivo, ¿no? Pero antes, o sea, más básico desde lo visual, esas diferenciaciones visuales tienen que ver con la discriminación. Anticipar el movimiento que va a hacer la pelota que me están tirando para poder atajarla, ¿no? Decimos, no, la coordinación, sí, pero ¿qué pasa con lo visual, ¿no? Con esa anticipación, dijimos que lo visual discriminaba formas, colores y movimiento, o sea, patrones de movimiento. Entonces, anticipar el movimiento que va a realizar esa pelota, de las experiencias que tengo, ¿no? De cuando tiro una pelota más o menos cuáles son los movimientos, bueno, eso también es visual, o sea, está relacionado con lo visual o con la discriminación visual. No es que llega la pelota y me da la pelota en la cara y es porque estoy hiposensible, no, o sea, no pude anticipar visualmente tampoco, ¿no? Más allá de otras cuestiones que también, por supuesto, se ponen en juego en ese ejemplo, desde lo visual hay un compromiso allí. ¿Qué pasa con lo auditivo? Lo auditivo, ¿no? Se refiere a la capacidad del sistema auditivo para distinguir entre las diferentes características de los sonidos, ¿sí? ¿Distinguir qué? Distinguir frecuencias de sonidos, ¿no? No sé, hay sonidos que tienen algunas frecuencias más bajas, como puede ser el típico ejemplo de la aspiradora, de un secador, o de un electrodoméstico que se prende, o frecuencias más altas, como puede ser la voz humana, ¿no? Entonces, bueno, la frecuencia, distinguir esas frecuencias, los tonos en los que está ese estímulo auditivo, la intensidad, ¿no? de ese estímulo, la duración, la ubicación espacial. Yo escucho un ruido y sé que ese ruido viene de allá, que es un lugar, que está en mi casa, bla, bla, bla. O sea, yo a través del sonido también tengo coordenadas espaciales, ¿no? Por eso decimos que la vía auditiva está relacionado con el tiempo y el espacio, la ubicación temporoespacial, la velocidad con la que me llega un estímulo y todas estas características del auditivo me ayudan a construir, ubicarme espacialmente también en un lugar. Eh, este proceso, ¿no es cierto?, de discriminación de frecuencia, intensidad, duración y ubicación espacial es fundamental para permitirnos interpretar efectivamente los entornos en los cuales nos movemos, ¿no? Los sonidos de los entornos donde nos movemos
y comunicarnos también efectivamente es a través del habla. Eh, Esa información, ¿no es cierto?, que se va procesando, como decíamos, en diferentes niveles, eh, esos tonos, esas diferentes tonalidades y frecuencias que se van procesando, se van integrando con otros aspectos del sonido que tienen que ver con timbre, duración, bueno, y también nos van dando, nos siguen robusteciendo esta ubicación espacial. eh, Toda esta integración de todos estos aspectos de la información auditiva nos permite, obviamente, discriminar cuestiones más complejas como una melodía, ¿sí? O los tonos, o diferenciar los tonos de una melodía. Y también diferenciar, por ejemplo, la voz humana, como decíamos. ¿Cuál es el impacto cuando esta discriminación auditiva está afectada, ¿no? Desde el punto de vista del procesamiento sensorial? Por supuesto, aquellos que se dedican al lenguaje son expertos en eso, pero sí pensar, bueno, cuestiones relacionadas con la discriminación auditiva impactando en la ocupación, en desarrollos cotidianos. Bueno, si pensamos en la exploración y acción sobre el medio, bueno, poder diferenciar estos patrones y sonidos ambientales, anticiparnos, darnos cuenta del lugar en donde me encuentro, poder discriminar la voz humana de otros sonidos, ¿no? Entender que este es un ambiente para interactuar o no, ¿no? Eh, este reconocer la voz humana también, por supuesto, es fundamental para todo lo que tiene que ver con el desarrollo socioemocional, ¿no? Para poder percibir, poder comunicarme efectivamente, sobre todo en entornos auditivos complejos. Porque una cosa es cuando hay un silencio y hay alguien que está hablando, y otra cosa es estar, por ejemplo, en un aula que están todos murmurando y está la maestra hablando. Bueno, entonces, o por supuesto en lugares, no sé, voy en un subte o en un colectivo, en un lugar con muchos estímulos complejos, bueno, ahí poder orientarme a la orden que me está diciendo tenemos que bajar, ¿no? Con todos esos estímulos que están alrededor. Por supuesto, ahí podemos dar ejemplos del filtro auditivo, de la modulación, sí, pero ¿qué pasa con la discriminación allí? ¿Yo puedo diferenciar esa voz que me habla de otros estímulos? ¿No? No es si la siento o no la siento, si la escucho o no la escucho, pero la diferencia de la importancia de otras voces, la importancia, esa voz es de la persona que me está llevando, es más importante que otras voces que escucho al lado o no. Entonces, bueno, también pensar que la discriminación auditiva tiene que ver con eso. Obviamente la modulación, las entonaciones, los matices de la voz que están totalmente relacionados con el afecto, ¿no? Esta capacidad de poder dar y recibir afecto y demás, bueno, más allá de que también lo podemos pensar en otros sistemas, desde lo auditivo, ¿no? Es muy importante también. Si yo escucho todo en monocromo, o sea, ¿cuáles son los matices del afecto que me despierta esa interacción? El aprendizaje, el desarrollo académico, la autonomía, podemos pensar un montón de cuestiones que vienen, ¿no? Este tema de la discriminación auditiva, como puede ser esto, el desarrollo de la comprensión del lenguaje, secuenciar, ¿no? Pasos de una acción, internalizar la secuencia de pasos de una acción. La organización temporoespacial, decíamos que está relacionada, es también un resultado de esta discriminación auditiva. Patrones, el ritmo, tener el ritmo, el timing, poder reconocer melodías, poder seguir melodías, bueno, estas cuestiones que tienen que ver con, con la discriminación auditiva. Así que bueno, vamos a hacer como prometí, vamos a hacer 5 minutitos, vamos a cortar, pero más que nada, no corto, solamente pauso 5 minutitos, más que nada también para que podamos ir, si tienen dudas o si tienen inquietudes, que las puedan ir escribiendo en el chat. Y 5 minutitos reloj, a ver qué hora es, y 35 y 40, seguimos.
Bueno, continuamos. Em, También con respecto al auditivo, que ahí me dejan algunas preguntas sobre cuestiones de discriminación auditiva antes de pasar a lo vestibular. Algunos ejemplos también concretos de desafíos en la discriminación auditiva tienen que ver con darme cuenta, por ejemplo, cuál es el auto que se va a poner en movimiento, ¿no? O sea, escuchar, yo estoy en la calle y vieron que uno escucha, ¿no? Que se pone en marcha un auto, cuál es el que está encendiendo y uno se orienta y detecta, bueno, esa discriminación sutil entre los ruidos de la calle, por ejemplo, y un auto que está arrancando, cuál es el que se va a mover, son cosas cotidianas que obviamente los niños no andan solos por la calle, pero que son cosas que para que podamos entenderlos también en nosotros, que tienen que ver con discriminación auditiva. Eh, Pensando en las criaturas, por ejemplo, escuchar las instrucciones de la maestra, las consignas de las maestras y diferenciarlo de lo que están hablando los compañeros, por ejemplo, ¿no? O otras maestras que pasan por allí. Eh, Diferenciar cómo se pronuncia una palabra de otra, ¿no? Diferenciar cómo suena una palabra y cómo suena otra, parecida, ¿no? Esas diferencias, así como pensábamos de lo visual, diferenciar la B de la D, bueno, lo mismo en lo auditivo, ¿no? Si hay palabras o letras que suenan parecido, entender, no sé, la F y otra palabra, la S, no sé, hay palabras que suenan parecidos, que a veces los niños las pronuncian mal al principio. Bueno, diferenciar cómo suena, ¿no? Una palabra de la otra también está relacionado con la discriminación auditiva, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conciencia fonológica también va a ir, ¿no? Desarrollándose, pero lo que subyace a eso es poder diferenciar auditivamente cómo suena un sonido con respecto a otro, ¿no? Sobre todo, siempre decimos que las cuestiones de discriminación en todas las modalidades, ¿no? Se pone en juego cuanto más parecidos son los estímulos, porque es más fácil discriminar si hay algo que está mojado o si es algo eh, como con bolitas para tocar. Por ejemplo, si yo meto la mano en un tarrito con agua o si la meto en un tarrito con piedras, como que es más fácil discriminar eso porque es más contrastante. De hecho, bueno, en el tratamiento uno hace esas cosas de contrastar estímulos, ¿no? Pero el tema de la discriminación no se da tanto cuanto más separados o más diferentes o cuanto más diferente sea una misma estímulo de una modalidad sensorial, sino radica en cuanto más similar son los estímulos. Ese es el tema con la discriminación. Em, Otra de las cosas es recordar una secuencia de pasos complejas, ¿no? Auditivas, instrucciones verbales, una secuencia verbal de pasos, recordar esa secuencia auditiva tiene que ver también con cuestiones relacionadas con la discriminación auditiva. Bueno, y pensar con eso, todo el impacto, como decíamos, en cuestiones relacionadas con el aprendizaje, con el entorno de la escuela, bueno, muchas cosas y también de la autonomía y del diario vivir, esto, ¿no? De, bueno, tenés que hacer tal cosa, ponerte, bueno, todo ese listado verbal que uno da de acciones que no siempre se puede como recordar, bueno, la discriminación auditiva tiene que ver también con eso. Bueno, continuamos con discriminación vestibular, entonces. Implica la capacidad del sistema vestibular de distinguir, ¿sí?, entre diferentes tipos de movimientos y los cambios de posición y orientación del cuerpo en el espacio, ¿no? Esto es decir, la percepción de movimientos lineales, ¿sí?, ascendentes, descendentes, la aceleración hacia adelante o hacia atrás, ¿sí?, que también es un movimiento lineal hacia adelante y hacia atrás, pero sería aceleración hacia adelante y hacia atrás. La percepción de los movimientos angulares, como cuando giro, o cuando también inclinación, cuando me inclino, ¿sí?, la inclinación y el giro también son estímulos que tengo que diferenciar, cada uno con sus receptores, ¿sí? Los movimientos lineales y la aceleración y desaceleración, que son detectadas por el utrículo y sáculo, y los movimientos angulares e inclinación, que son detectados por los canales semicirculares. Bueno, ahí hablando un poco de los receptores vestibulares, pero pensar que cada uno de los movimientos son percibidos por distintos tipos de receptores y la combinación de ellos
Me ayuda a tener una detección precisa de estas señales vestibulares para poder, por ejemplo, mantener el equilibrio mientras estoy realizando una actividad, estabilizar la postura, o sea, con respecto a lo que estoy haciendo, con respecto a un desafío externo que me viene, por ejemplo, que me tiren una pelota, ¿no? Entonces, mantener el equilibrio, estabilizar la postura para poder recibir un estímulo o para poder accionar, por ejemplo, para patear, ¿no? Dar una patada yo a una pelota haciendo un gol. Bueno, primero tengo que poder estabilizar esa postura. Entonces, esto de equilibrio estático, equilibrio dinámico, tiene que ver con el sistema vestibular. Poder coordinar estos movimientos del cuerpo de una manera efectiva en entornos dinámicos, ¿no? No es solamente yo estoy parada sin ningún estímulo alrededor y coordino, lanzo una pelota, eso obviamente es una habilidad, pero otra cosa es hacer eso en movimiento, ¿no? O en un ambiente que es dinámico, que va cambiando, el piso no es siempre igual, ¿no? Que no es lo mismo estar parada en un piso y tirar una pelota que estar jugando al fútbol en una cancha de fútbol de pasto, ¿no? O sea, los entornos son dinámicos, entonces esa coordinación de los movimientos del cuerpo se ven desafiados, ¿no? Por las características del suelo, las características del entorno. Entonces, para poder hacer esos ajustes, ¿no? De equilibrio, de postura dinámica y estática, requiero diferenciar también ese tipo de movimientos de la cabeza y de mi cuerpo en el espacio. Por supuesto que es difícil separarlo del sistema propioceptivo, pero si pensamos en vestibular, podríamos pensar en estas cosas. Em, ¿Cómo es el impacto entonces en los desafíos de discriminación vestibular? Cuando esta discriminación del sentido vestibular está alterada, afectada o por lo menos desafiada. En lo que tiene que ver en la exploración y acción sobre el medio, podemos pensar en cómo se afectan en todas las acciones coordinadas que requieran timing, ¿no? Esto de atrapar, tirar, las acciones de explorar el ambiente, por ejemplo, de salir de la hamaca en movimiento, ese tipo de cosas que hacen los niños y las niñas en las plazas. Bueno, esta cuestión de explorar el ambiente y accionar sobre el ambiente en acciones coordinadas que tengan timing, o sea, que tengan un requerimiento de tiempo para ejecutarlas, ¿no? También esto de acciones proyectadas en tiempo y espacio, como el ejemplo que daba de atrapar la pelota o de tirar la pelota, o si tengo que calcular, cruzo la calle, bueno, pero el colectivo que viene en movimiento, bueno, ahí interviene lo visual, pero también hay una internalización de lo vestibular que me ayuda a ajustar mi cuerpo en ese entorno cambiante, ¿no? Mantener, por supuesto, el equilibrio, estabilizar la postura, como decíamos, en entornos dinámicos es fundamental. Y también poder diferenciar las características en cuanto a los desafíos vestibulares, la acción de la gravedad que tiene sobre mi cuerpo en los diferentes ambientes en los cuales nos desempeñamos, ¿no? Poder discriminar si estoy cabeza arriba, cabeza abajo, acostada, parada, bueno, todo eso tiene que ver con la discriminación vestibular más allá de lo proprioceptivo. Para lo que es el desarrollo emocional y desarrollo socioemocional, bien digo, todo lo que tiene que ver con la toma de turnos, la sincronía, todo lo que tiene que ver con en una conversación, por ejemplo, de no poder interrumpir o de esperar el turno exacto, bueno, ahora me toca para hablar. Bueno, si bien por supuesto eso lo podemos interpretar desde otros sistemas y demás de lo vestibular, hay alguna, porque si yo no puedo sincronizar los movimientos de mi cuerpo con respecto al espacio, bueno, ¿cómo voy a calcular la entrada, ¿no? Pensar esa entrada a una conversación como si yo tengo que llevar también mi cuerpo a esa conversación, ¿no? Entonces esta toma de turnos, esta sincronía temporal también se ve mucho en criaturas que tienen desafíos vestibulares. Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, el desarrollo académico, bueno, el desarrollo de la velocidad, la secuencia, la organización espacial de las letras, del dibujo, todas esas cuestiones de, de- de copiado del pizarrón, bueno, un montón de cuestiones que vemos que tienen que ver con lo vestibular, porque involucran los movimientos de la cabeza. Si yo estoy copiando del pizarrón, tengo que mirar, bajar el cuaderno, encontrar el momento, el punto exacto de la hoja donde estaba escribiendo, bueno. Obviamente ahí hay una interacción de lo vestibular y lo visual, y también lo propioceptivo que mantiene la postura, pero en cuanto a lo vestibular,
toda esa organización y orientarme en el espacio, ubicarme, ¿no? Esa sensación de estar perdidos en el espacio como astronautas en el espacio, es lo que se observa en criaturas que tienen desafíos vestibulares. Entonces, en el desarrollo de la autonomía y de las actividades de la vida diaria, también poder mantener el equilibrio dinámico y la postura dinámica durante el desarrollo de las actividades cotidianas, que algunas se hacen de pie, otras se hacen sentado, pero no sé, poder mantenerme parado y lavarme los dientes, agacharme a buscar algo y volver a incorporarme. Bueno, todos estos cambios de la postura, del movimiento que se dan en el diario vivir, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el timing y la secuencia de pasos también, ¿no? Como ya vimos en el auditivo también, en lo vestibular, que no casualmente están en el mismo lugar, los receptores, tienen que ver con el tiempo y el espacio. Lo propioceptivo, que como decía, es difícil de diferenciar propioceptivo y vestibular, pero hacemos el intento para poder pensar cosas más discriminadas. Involucra, como decíamos, la posición estática, ¿no? Poder notar la alineación de mis músculos, mis articulaciones, o sea, de las partes de mi cuerpo, una con respecto a la otra. Por ejemplo, notar que yo tengo mi brazo acá abajo y el otro tengo acá arriba, ¿no? Que mis piernas están abajo y que son las que van a sostener el peso de mi cuerpo cuando me pare, y que mi cabeza está arriba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la posición estática, notar, ¿no? La tensión de mis músculos y mis articulaciones que me hacen enderezar y poder mantener la posición erguida versus si yo me pongo toda acá desgarbada en el escritorio, ¿no? Eso lo logro porque puedo tener esa posición, esa información de mis músculos y mis articulaciones que me orientan a ponerme derecha. También ahí está lo vestibular, pero por eso, tratando de sacar lo vestibular, si pensamos en la posición del cuerpo, pensar un segmento corporal con respecto al otro, eso es bien propioceptivo. También la posición dinámica del cuerpo, eh, poder graduar y calcular la excursión de un movimiento, la fuerza, ¿no? Con la que hago, controlar la fuerza y graduar un movimiento, la velocidad con la que hago un movimiento, la amplitud de movimiento, todo eso tiene que ver con discriminar propioceptivamente. Y les pido si pueden Chao. silenciar, por favor, los micrófonos que se abrieron, me parece, sin querer alguno. Em, a ver, discúlpenme, pero así, ahí está. Mm, así que bueno, esto de graduar, ¿no? La excursión de un movimiento, la amplitud, la fuerza, tiene que ver con lo propioceptivo. El impacto, ¿no? De esta discriminación propioceptiva, que sin duda tiene que ver con todo el uso del cuerpo, ¿no? O sea, todo lo que cuando hablamos de esquema corporal, de uso del cuerpo en el espacio, bueno, está muy relacionado, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la discriminación propioceptiva. Poder organizar el cuerpo, poder organizar la postura para poder explorar, poder organizarme en diferentes posturas para poder explorar el ambiente en diferentes posturas, la intensidad de la fuerza que decíamos para, por ejemplo, manipular un objeto, ¿no? La velocidad con la que me muevo para usar los objetos en el espacio, eh, poder organizar ese cuerpo con respecto a los objetos y con respecto a las personas. Acá también puedo relacionarlo con el desarrollo socioemocional en todo lo que tiene que ver con este concepto de espacio personal, ¿no? Mantengamos el espacio personal. Bueno, parte de ese espacio personal tiene que ver con lo propioceptivo. Si yo puedo entender los límites de mi cuerpo, ese esquema corporal, esa internalización de ese esquema corporal que lo tengo con la imagen corporal, eh, puedo mantener ese espacio personal, pero cuando no tengo claro exactamente dónde termina mi cuerpo y dónde empieza el tuyo, no puedo tampoco mantener ese espacio personal razonable y deseado en todas las interacciones, ¿no? Entonces, esto que tiene que ver con el límite del cuerpo, el ubicarse en el espacio, afecta sin dudas a todo lo que tiene que ver a la interacción y el desarrollo emocional, ¿no? En la interacción con otras personas. El aprendizaje y desarrollo académico, esta secuencia, organización del cuerpo, la gradación de la fuerza, bueno, todo esto que veíamos aplicado a las herramientas de escritura y dibujo, ¿no?
esto de apretar enormemente cuando escribo o agarrar de una manera muy fuerte el elemento de escritura, ¿no? Bueno, todo este tipo de cuestiones, ponerme muy cerca, muy tirada encima de la superficie de escritura o al revés, ubicarme de una manera desorganizada en mi banco de trabajo, tiene que ver con cómo yo ubico las partes del cuerpo una con respecto a la otra y mi cuerpo con respecto al espacio. Eso es importante de pensar. Por supuesto, todo esto mismo impacta en el desarrollo de la autonomía, ¿no? En las actividades de la vida diaria. Si yo no puedo posicionarme adecuadamente, controlar, graduar los movimientos, bueno, ¿cómo voy a manejar el cepillo de dientes? ¿Cómo me voy a poner la ropa? ¿Cómo puedo desarrollar toda esta autonomía? Hay interacciones, ¿no? Porque esto que decíamos, qué difícil separar lo proprioceptivo de lo vestibular, ¿no? Son sistemas que están muy, y también mucho de lo táctil, ¿no? Estos tres sistemas que son como básicos y centrales en todo lo que es también interacción sensorial. Si pensamos estas interacciones propioceptivas vestibulares, eh, la consecuencia cuando hay desafíos aquí en la discriminación propioceptiva vestibular son los problemas de equilibrio, ¿no? De control vestibular no ejecutivos, ¿no? Estamos hablando acá de procesamiento, no estamos hablando de temas tan ejecutivos no ejecutivos, pero sí ocasionados por lesiones en la motoneurona superior, como puede ser cuando hay hipertono o espasticidad. Digamos, estamos hablando de cosas de procesamiento, ¿no? De integración de la información propioceptiva vestibular que genera problemas de equilibrio, el control vestibular y motriz, adaptarse en tiempo y espacio, ¿no? Entonces, todo eso tiene un impacto, ¿no? Entre estas coordinaciones que son necesarias para explorar el medio, desarrollarse emocionalmente, aprender, jugar, bueno, que es esta coordinación entre digamos, entre mi cuerpo, ¿no? Entre mi cuerpo y otros, entre mi cuerpo y el ambiente, y entre mi cuerpo y el espacio, ¿no? La distancia en la cual me tengo que mover o la distancia a la cual tengo que tirar un objeto o lanzar un objeto, ¿no? Así que lo proprioceptivo vestibular tiene que ver, la discriminación proprioceptiva vestibular tiene que ver con todo lo que tiene que ver la abstracción, el espacio, el tiempo, ¿no? Después hay otra interacción que tiene que ver con esta tríada de lo vestibular, lo propioceptivo a nivel cervical y lo ocular, ¿sí? Que, por ejemplo, para mantener la posición del cuerpo en relación a la cabeza, o mejor dicho, en la posición de la cabeza con respecto al cuerpo, ¿no? Entonces, esta organización de mis receptores visuales ubicados de esta manera, cuando yo puedo alinear la cabeza y mantener esta alineación de la cabeza, cuando no puedo hacer eso, lo que obtengo son desafíos de la integración bilateral, ¿no? Porque no puedo detectar de manera simétrica los estímulos que me llegan. Entonces, cuando hay una dificultad para estar con la cabeza, ¿no? Alineada con respecto al cuerpo, eh, tengo secundariamente estos desafíos de integración bilateral, de cómo percibo el espacio, si yo tengo la cabeza así, cómo percibo el espacio, si esta información proprioceptiva vestibular y visual me llega asimétrica o despareja de un lado del ambiente con respecto al otro, de un lado de mi cuerpo con respecto al otro. Entonces, por eso esto propioceptivo vestibular, y en este caso visual, cuando estoy hablando de la posición de la cabeza, impacta en lo que tiene que ver con la integración y la percepción del espacio, ¿no? Obviamente que esto impacta en lo gráfico, ¿no? En cómo me ubico en la hoja, si puedo distribuir el espacio de la hoja de manera homogénea, si puedo ubicarme que tengo que empezar a escribir por el cuadrante superior izquierdo y de ahí de izquierda a derecha, ¿no? Y bajar el renglón. La ropa también, ¿no? Esto que decíamos, cómo ubico el cuerpo para poder coordinar mi cuerpo en el espacio con ese objeto prenda de ropa, ¿no? Esa coordinación compleja. Usar un mapa de los de colegio, orientarse en un lugar, orientación espacial, orientarme en el barrio, orientarme dentro del aula, orientarme dentro de la escuela, orientarme dentro del consultorio. Bueno, esa orientación espacial está relacionada con cómo yo coordino la información propioceptiva, vestibular y visual. Y esto se habla siempre de esta relación
con el razonamiento lógico-matemático, por toda esta cuestión de la ubicación y la orientación, ¿no? Espacial y temporal y demás. En la secuenciación numérica, en la coordinación, bueno, cuestiones que son más complejas, más abstractas, pero que están relacionadas de cierta forma con, con estas coordinaciones o estas interacciones entre los sistemas vestibular, propioceptivo y visual. El olfato. El olfato, esta capacidad del sistema olfativo para detectar y distinguir entre diferentes olores, identificar los matices y las variaciones en cómo están compuestas, cómo se componen esos olores. Pensemos que obviamente que somos capaces, el cerebro humano es capaz de discriminar un montón, una amplia variedad de olores, de reconocer patrones complejos de esas combinaciones, ¿no? Era esto de decir, acá hay olor a casa de la abuela, acá hay olor a hospital, acá hay... ¿Qué es el olor a hospital? O sea, bueno, es esa combinación y composición de esos olores que fui haciendo ¿no es cierto? A través del olfato, pudiendo percibir, distinguir, guardar esas experiencias pasadas que fueron construyendo esas memorias olfativas también, ¿no? Y que de alguna otra forma, de acuerdo a cómo fueron esas experiencias pasadas y con qué emoción las fui asociando, es como también voy a percibir y discriminar y, y recibir esos olores cuando los vuelva a percibir, ¿no? En mi vida. Entonces, bueno, esas memorias, el olfato es un sistema muy, muy interesante porque nos ayuda a identificar eh, lo que se come de lo que no se come, detectar peligros, sentir olor a humo, olor a gas, no sé. Eh, También todo lo que tiene que ver con la comunicación social, esto del olor, ¿no? Esto de las feromonas, los olores corporales. Bueno, ahí hay algo también del olfativo que se pone muy, muy en juego en la interacción, ¿no? Y en la construcción de los vínculos y de las emociones. El sentido del gusto también, que por supuesto está muy relacionado con el olfato, pero el sentido del gusto que también nos ayuda a diferenciar, a detectar y diferenciar en realidad diferentes sabores básicos que son dulce, salado, amargo, ácido, ¿no? Y poder identificar cómo se combinan, ¿no? Y cómo esas combinaciones de dulce y amargo construyen un sabor diferente, ¿no? Entonces esa complejidad, poder animarme a probar cosas nuevas o a poder eh, comer cosas que están realizadas con diferentes ingredientes, tiene que ver con que yo pueda también identificar y poder procesar esos matices, ¿no? Esto, por supuesto, percibir esos sabores, esas diferencias, es muy importante para poder realmente decir, bueno, voy a comer un alimento que sea seguro y agradable, no voy a comer algo tóxico, no voy a comer algo que no es comestible. ¿Cómo no voy a comer algo no comestible? No solamente porque aprendí eso no se come, sino porque desde la visión, desde el gusto, desde el olfato, me da información de ese objeto de que eso no es para comer, no tiene una relación con los estímulos que yo tengo en mi memoria de cosas que se comen. Pero para hacer eso tengo que poder diferenciar unos de otros. Y cuando hablo de diferenciar, no es diferenciar con el nombre, ¿no? No estamos acá pudiendo decir que pueda distinguir que si está comiendo brócoli y si está comiendo jamón, no. Es diferenciar que hay distinguir, ¿no? El sabor en este caso, el estímulo. No estamos acá de rotularlo cognitivamente, sino diferenciarlo a nivel sensorial. Por supuesto que eso va a ser la base para poder aprender más adelante que eso está el alimento, ¿no? De la categoría frutas, por ejemplo. Pero eso viene mucho después. Entonces, al igual que el olfato, estas experiencias sensoriales previas que tengamos de cómo nos acercamos a esos sabores, de cómo fueron nuestras experiencias de comer cosas nuevas, de cómo fueron nuestras experiencias de probar por primera vez tal alimento y las expectativas también que el entorno pone con relación a eso que estoy haciendo, a cómo me acerco a los alimentos, a los sabores y demás también va construyendo la forma que nos vamos acercando, ¿no es cierto?, a los sabores, en este caso, a los alimentos. Así que por eso decimos que esta interacción, ¿no?, entre la percepción olfativa se combina también, ¿no?, con el gusto y con otras modalidades
que nos van a ayudar a obtener una experiencia más completa, ¿no? De esa situación de comer, por ejemplo, ¿no? De ese sabor y de ese aroma de los alimentos que estoy comiendo. Em, Así que bueno, cuanto más interacción, esa interacción multisensorial, más se va robusteciendo esa base de datos, por supuesto que más, y esas experiencias son positivas con respecto a esas situaciones, por supuesto que más diversidad voy a poder recibir de estímulos también, ¿no? Los desafíos que se nos presentan aquí tienen que ver con justamente poder diferenciar un sabor seguro de uno que no lo es, o sea, algo que se come con respecto a algo que no se come, ¿no? Desafíos en torno, generalmente, si podemos pensar cómo impactan estos temas de discriminación gustativa y olfativa, eh, mucho en todo lo que tiene que ver con la alimentación. También, sobre todo el olfato, lo que tiene que ver con los vínculos, el desarrollo también de los vínculos primarios, también, pero mucho con respecto a la autonomía, por ejemplo, en el tema de la alimentación. Y también el olfato con respecto a la ubicación, ¿no? De poder comprender los entornos en los cuales estoy, esto que yo les decía, este olor a hospital, este olor a tal cosa, olor a familiar, olor a mi casa, ¿no? Ese tipo de cosas también nos ayudan a hacer construcciones también más complejas. Así que eh, luego que vimos un poco algunas características de las diferentes modalidades y cómo eso va impactando en la ocupación, también en algunas cuestiones importantes en la niñez y en la infancia, que dijimos que era el juego, el aprendizaje, el desarrollo emocional, la exploración y la acción sobre el medio, ¿no? Eh, Hay algunos temas que son siempre de interés que tienen que ver, por ejemplo, con discriminación sensorial y emoción. O sea, hay mucha relación de todo lo que tiene que ver con la discriminación interoceptiva, que tiene que ver esto de poder discriminar, diferenciar esas señales internas, ¿no? Que me dan esas sensaciones en la panza que decíamos antes, bueno, diferenciar todo lo que tiene que ver con lo interoceptivo. También impacta mucho en el estado de alerta, en el estado de disponibilidad con el cual me encuentro para, por ejemplo, relacionarme con un otro. Todo lo que vimos, un poquito de cada uno de los sistemas, y lo podemos pensar con el desarrollo emocional, me quedaría con el tema de la discriminación visual para todo lo que tiene que ver con la formación, reconocimiento, ¿no? De rostros. ¿Qué va a pasar con ese desarrollo de poder detectar los movimientos no verbales, esos gestos que me van a permitir construir esta interpretación del estado emocional del otro? ¿No? De poder decir, tiene cara de triste, tiene cara de nada, tiene cara de miedo, de asco, de enojado, no sé. Eh, Poder detectar señales comunicativas no verbales son sin dudas una de las cosas más primarias que tienen que ver con el desarrollo emocional. Em, También esto de poder desarrollar estrategias saludables, ¿no? De autorregulación, tiene que ver con poder manejar mi cuerpo. A veces vemos en niños también con dispraxia, o sea, no con cuestiones de modulación, pero sí con cuestiones de dispraxia, por ejemplo, que es esa sensación de estar fuera de control del cuerpo, o sea, no tener control sobre su propio cuerpo, porque yo quiero hacer este movimiento y me sale más o menos, o sea, quiero hacer esta acción coordinada y me sale diferente. Te quiero decir algo y te lo digo muy rápido o te lo digo muy tarde, ¿no? Esa sincronía, esa en la interacción, ese timing, ¿no? Muchas veces se ve afectado en chicos con dispraxia y cómo eso impacta también en la autoestima, en la emoción, en esa disponibilidad para interactuar o elegir replegarse también, ¿no? Entonces, no solamente las cuestiones de modulación, que por supuesto vamos a hablar ahora de eso con relación a la emoción, pero sí la discriminación impacta en esto de decodificar las emociones, decodificar si estoy cansado, si estoy triste, cómo yo puedo identificar cognitivamente luego, ponerle esa etiqueta mental, estoy cansado.
si yo no puedo discriminar cómo se siente mi cuerpo cuando estoy cansado. Se me aflojan las piernas, los ojos me pesan, no sé, me duele el cuello, cada uno sabrá. eh, Esas señales internas del cuerpo, si yo no las puedo detectar, no las puedo diferenciar y no las puedo ir asociando a ese estado de cansancio, ¿cómo yo después le voy a poder decir a alguien, no quiero hablar con vos porque estoy cansado? ¿No? No estoy enojado, estoy cansado. Bueno, como que nos pasa mucho con los niños y con las niñas, que por ahí están cansados y se enojan, ¿no? Entonces, no están enojados, están cansados, por ejemplo, están agotados. Bueno, ¿cómo pueden decir el sentimiento que están sintiendo si primero no sienten, no pueden discriminar la sensación en el cuerpo que eso supone? Entonces, la discriminación sensorial, de algún modo, es un poco también esa base física, por así decirlo, para poder sentir las emociones o para poder denominar también más adelante las emociones. Eso es algo que me parecía lindo y importante pensar. Otro tema es la discriminación sensorial y la alimentación, que fuimos viendo algunas cositas que fuimos mencionando, pero me quedaría principalmente con esta cuestión de si yo me acercan a un alimento nuevo y yo no lo quiero probar, no necesariamente es porque soy hipersensible al tacto y ese estímulo que me presentan es tacto en mi boca. No necesariamente es porque tengo hipersensibilidad olfativa o gustativa y entonces no puedo adaptarme o habituarme a un estímulo nuevo. Puede ser, por supuesto, esas cuestiones de modulación están muchas veces, pero no solamente eso. Quizás no quiero llevarme eso a la boca porque no puedo diferenciar la textura que tiene y no sé cómo manejarlo y siento que me ahogo cuando lo como. No porque tengan problemas de ilusión, sino porque es un alimento que tiene una textura que no la puedo identificar, y no puedo elegir el programa motor que tengo que usar para comer. Si yo tengo un alimento, por ejemplo, para algo más concreto, si yo me meto a me dan algo a la boca que es para masticar, necesito un patrón motor diferente a si me dan algo que es para eh, aplastar o para succionar, ¿no? Son diferentes alimentos que más allá de las cualidades de textura, de sabor, de olor, requieren patrones motores diferentes para manejarlos. Entonces, ¿cómo puedo elegir el patrón adecuado para no sentir que me estoy ahogando cuando como eso? Si no puedo diferenciarlo, o sea, todo lo siento parecido, ¿no? Entonces, no puedo distinguir cómo comer eso. Eh, o al revés, niños que comen cualquier cosa, al revés, no selectividad alimentaria, sino como que comen cosas que no son comestibles. ¿Está diferenciando que eso que está comiendo no tiene un sabor familiar con cosas comestibles? Em, Cosas que son, que son basuras, que están en el piso, muchas veces pasa eso. Más allá, por supuesto, de lo cognitivo, que también subyace ahí, entender que muchas veces a nivel de la discriminación táctil, en ese caso, adentro de la boca, visual también, porque antes de llevarlo a la boca lo estoy mirando, entonces tiene que ver con la discriminación sensorial. Eso se come o no se come, ese color es de algo que se come o no se come. Si yo veo algo fluo, no hay comida fluo, bueno, no se me ocurre en este momento, capaz que existe, pero a lo que voy es, si yo veo eso, puedo asociarlo con experiencias previas y puedo identificar que eso no se come, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Yo cuando veo esas conductas, más allá de pensar si es hiposensible, si no registra y todas esas cuestiones relacionadas con la modulación sensorial, siempre pregunto, ¿está pudiendo discriminar eso que está ingresando en su boca? Así que eso los dejo para poder pensarlo, abrir un poco el panorama. Otro tema es la discriminación sensorial y control de esfínteres. También, por supuesto que el control de esfínteres es un logro muy complejo que tiene que ver con componentes que son hasta no controlados por nosotros, ¿no? Pero hay una parte del hecho de control de esfínteres que es voluntaria, o sea, hay mecanismos por el cual yo me doy cuenta que tengo ganas de ir al baño, de evacuar, de hacer pis, porque la vejiga, digamos, tiene receptores que me informan que está llena. Entonces, me informa que yo tengo ganas de ir al baño y hay una parte voluntaria de la micción que tiene que ver con el control del esfínter, ¿no? Con la contracción del esfínter. Entonces, ¿cómo puedo yo
desarrollar, ¿no? Armoniosamente este proceso de control de esfínteres si no estoy detectando internamente esa señal que me dice la vejiga está llena, hay que ir al baño, ¿no? O esto que me presiona acá en la panza es porque tengo ganas de ir al baño. Entonces, poder discriminar esa panza que me aprieta de otro estímulo, del pantalón que tengo puesto, por ejemplo, eso tiene que ver con discriminación impactando en esta tarea. Darme cuenta si estoy mojado o seco, no solamente tiene que ver con si registro o no registro los estímulos sensoriales táctiles. Poder diferenciar si eso que estoy sintiendo es mojado o es el pañal, o es la ropa o es otro, ¿no? Entonces, eso es discriminación, no es si siento o no siento. Por supuesto que, como les dije al principio, se dan en forma conjunta muchas veces, pero diferenciar estímulos en el cuerpo, tanto a nivel de la piel como los interoceptores, es lo que me permite también detectar que tengo ganas de ir al baño. Por eso cuando está este tema, siempre surge, ¿no? Muchas veces de las familias, obviamente, con lógica razón, uno dice, bueno, quiero que me avise cuando vaya al baño. Que avise cuando vaya al baño sería lo último, sería la cerecita de la torta, ¿no? Primero tengo que, todo esto interno, detectar señales internas, detectar señales externas en el cuerpo. Último es anticiparme a todo eso, ir al baño y pedir o avisar que quiero ir al baño. Lo vestibular muchas veces no está discriminar entre si es muy alta el baño, el inodoro o no, hace que también se pongan en juego cosas de equilibrio en esta tarea. Entonces, bueno, hay que pensar un poco cómo se ponen en juego los diferentes sistemas también en esta actividad. La discriminación sensorial y la autonomía tiene que ver con muchos de los sistemas que fuimos viendo, por lo visual, ¿no? Decir, bueno, este orden de las cosas, esta disposición de las cosas, tengo que poder discriminar la figura a fondo, dónde están las cosas, poder ubicarlas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con vestibular, perceptivo, auditivo en cuanto a la sincronía, a la organización del cuerpo y en espacio, que estuvimos hablando bastante de eso en algunos sistemas, son muy importantes a lo que tiene que ver con la autonomía. El poder hacerme cargo de mi cuerpo es poder integrar todas estas informaciones que fuimos viendo también. No es solo recordar que tengo que ordenar, o recordar que no tengo que dejar todo tirado, o recordar que no me tengo que llevar por delante la puerta cuando voy al cuarto. Tiene que ver con poder integrar esas sensaciones y discriminarlas en mi cuerpo. Así que bueno, un poco estos tópicos me parece que tienen que ver con estas cuestiones que fuimos viendo. La discriminación sensorial en el juego, las actividades deportivas, todo lo que estuvimos viendo sobre interacción entre el sistema propioceptivo, vestibular, visual, eh, se pone muy en juego, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que hacer esas coordinaciones entre mi propio cuerpo, entre mi cuerpo y los objetos, como en este caso manipulando esos aros, entre mi cuerpo y el ambiente, ¿sí? Con las superficies y los obstáculos que me ponen, y con mi cuerpo y los otros, de poder mantener la fila y respetar el orden de esa fila y no pasar por encima de los demás, por ejemplo, ¿no? Entonces, qué complejo son los deportes o los juegos en grupo, los de juegos, qué complejo el momento del recreo, qué complejo el momento de la hora libre, qué complejo cuando no tengo esos límites corporales para poder ubicarme con respecto a otro, ¿no? En una acción coordinada, por ejemplo, con timing, como puede ser un juego con pelota, con un juego con aros. Por eso las clases a veces de deporte o de gimnasia son momentos que uno dice, bueno, momentos no está lo cognitivo tan presente, bueno, o con tanta presencia como dentro del aula, va a ser más fácil y no. Y muchas veces ahí es donde aparecen muchos de los problemas de los niños que fuera de sincronía, ¿no? Que tienen temas de integración bilateral, de coordinación y demás. No solamente por la efectividad en la destreza de hacer el deporte, sino en la parte de la interacción con los demás en el deporte. Eso es importante. Por último, dijimos que íbamos a enumerar algunos aspectos generales a tener en cuenta a la hora de abordar los desafíos de discriminación sensorial. Eh,
diría, lo resumiría en esto, ¿no? En estos puntos. Es decir, bueno, considerar a la discriminación como un componente central para las bases del aprendizaje, en las diferentes modalidades, en los diferentes focos en los cuales cada disciplina se orienta. Pero entender esta discriminación sensorial como una base muy importante de estas cuestiones más cognitivas incluso, ¿no? Lo digo considerarlo como un componente central en tanto a tenerlo en cuenta a la hora de abordarlo, ¿sí? No solamente hacerlo desde un abordaje cognitivo, también sino de poner el cuerpo, ¿no? Al servicio del aprendizaje. Entonces, para eso necesitamos discriminar, diferenciar los estímulos de nuestro propio cuerpo y los que recibimos del ambiente. No solamente sentir o no sentir, sino diferenciar. Eh, Otro de los aspectos importantes para el abordaje es focalizar sobre los componentes que están relacionados con los desafíos que nosotros encontramos como más importantes, ¿sí? En torno al desempeño ocupacional, a la participación. Elegir cuáles son los desafíos. Si yo estoy con un tema de alimentación, bueno, ver si me focalizo sobre esto visual, táctil, ¿no? De olfativo y gustativo que implica el comer diferente si yo estoy viendo un tema de poder vestirse solo, poder lograr una autonomía en el vestido. Bueno, quizás ahí me tengo que enfocar más en la posición del cuerpo, ¿no? En la organización de yo y con el objeto, y, ¿no? El objeto conmigo, bueno, ese tipo de cuestiones. Elegir qué componente, porque si no es como que trabajar en discriminación sensorial en general tampoco me va a ayudar a cambiar algo del éxito en la ocupación, en la participación. Tengo que focalizar los sistemas que están relacionados con ese desafío. El contraste gradual entre estímulos de una misma modalidad sensorial. La frecuencia de la exposición gradual, esa es como una de las cosas importantes. Poder saber cómo graduar la presentación de los estímulos para poder fomentar o trabajar sobre esta discriminación. Cuanto más diferentes sean los estímulos, más fácil de discriminar. El problema, dijimos, o el desafío mayor es cuanto más similares son los estímulos, ¿no? Entonces ahí hay que ver la criatura que tenemos enfrente, bueno, en qué nivel está o en qué momento, con qué habilidades de discriminación cuenta para ver cómo es esa presentación gradual. Esto de atención plena versus distracción plena. Es como una idea de decir, bueno, discriminar es poner la atención en lo que estoy haciendo. Difícilmente yo puedo discriminar una sensación si estoy mirando la tele. Difícilmente puedo discriminar si esto que como es algo rico o algo feo, es algo dulce, si estoy mirando la tele. Difícilmente me puedo vestir si estoy distraído mirando para otro lado. O sea, discriminar está relacionado con lo cognitivo en cuanto a la atención, en cuanto no solamente a la atención cognitiva, sino dirigir, orientar mi atención a cómo siente mi cuerpo con lo que estoy haciendo. Es un desafío, obviamente, con los niños no verbales, pero y con todos, ¿no? Pero pensar en que trabajar la discriminación implica trabajar la orientación al propio cuerpo y a los estímulos que estoy recibiendo. No puedo estar distrayéndome con otras cosas, ¿no? Y sin dudas el trabajo de la discriminación sensorial implica abordajes bottom-up y top-down, que tienen que ver con abordajes que van de abajo hacia arriba, como puede ser integración sensorial, y también abordajes más de arriba hacia abajo, como son lo cognitivo. O sea, no solamente el trabajo de la discriminación sensorial implica sentir, diferenciar, tener experiencia, sino eso llevarlo y tamizarlo por las categorías que voy haciendo en mi mente. O sea, necesito articular el trabajo sensorial con el trabajo cognitivo puesto al servicio de esas sensaciones, porque necesito detectar, diferenciar, incorporar eso que estoy aprendiendo. No por el nombre, no es que tengo que aprender el nombre y las texturas, pero sí poder identificar cómo se siente mi cuerpo requiere un acto cognitivo también. Entonces, por eso requerimos una combinación. Ahora vamos a hacer un espacio de preguntas. Miro también las del chat que me quedaron sin contestar. Y si quieren, podemos ver algunas dudas. Y antes de terminar, les quiero dejar, por supuesto, una invitación a un curso que tiene que ver con el abordaje de los desafíos de la discriminación sensorial.
para poder impactar positivamente lo que tiene que ver el desarrollo y la participación. Entonces, en este curso vamos a ver, luego de esta parte que es más, que vimos todo lo que tiene que ver con la discriminación, en este curso vamos a trabajar sobre el abordaje, ¿no? De ideas de abordaje y estrategias para los desafíos de la discriminación sensorial. Así que obviamente que sería un gusto para mí quienes se puedan sumar. eh, y les dejo también esta invitación. Próximamente ya lo voy a publicar, pero quería darles también este aviso por aquí. Así que bueno, vamos a retomar algunas preguntas que no, algunas las fui leyendo y las fui mechando con lo que fui diciendo, pero voy a tomar estas preguntas que hay aquí y poder contestarlas. Pues ya está. Estoy leyendo, ¿eh? Sí. Con respecto a la evaluación, es difícil, ¿no? Evaluar, acá preguntan con respecto a la evaluación, ¿no? De la discriminación. Más allá de cuestiones, lo que yo recomiendo es tratar de eh, pensar, por eso, cuál es la actividad, cuál es el desempeño, la ocupación que presenta ese desafío, ver la hipótesis, ¿no? Que ahí hay una cuestión de discriminación sensorial que subyace, y entonces tratar de evaluar ese sistema. No es que hay una evaluación para discriminación sensorial. Si yo tengo temas de discriminación táctil, tengo que evaluar un poco más profundamente lo que tiene que ver con la discriminación táctil. ¿Cómo? Bueno, discrimina, ¿no? Puede detectar si lo toco con un dedo, con los dos dedos, puede detectar cuestiones relacionadas con esterognosia, o sea, hay temas para evaluar cada uno de los sistemas que son, a mí me parece, más artesanales, si se quiere, quizás algunas personas pueden usar alguna herramienta estandarizada, pero en realidad lo más útil para evaluar discriminación es ver el sistema, primero que está interfiriendo o que está participando en ese desafío ocupacional y evaluarlo. Si la hipótesis es que tiene que ver con una cuestión de discriminación táctil, focalizarme en probar algunas cosas que tienen que ver con la discriminación táctil, como los ejemplos que daba recién. Si tiene que ver eh, con la discriminación visual, bueno, evaluar qué pasa con la figura fondo, ¿no? Si yo le doy una imagen, puede encontrar el dibujito escondido detrás de esas siluetas que lo tapan, por ejemplo, ¿no? Por pensar en algo. Si yo le presento los objetos al revés, puede distinguir que son esos mismos objetos, ¿no? Dependiendo de la edad, uno usará objetos concretos, imágenes y demás. Eh, y acá también decía evaluable, bueno, evaluación, esto que les decía. Eh, que es difícil llevarlo, o sea, hay alguien que dice, bueno, puedo acomodarme a su juego, pero es difícil llevarlos a los objetivos de tratamiento. Desde mi perspectiva como terapeuta ocupacional, no veo otra forma de hacer tratamiento que no sea a través del juego. Aunque sea un juego que tenga reglas y demás, pero siempre a la hora de trabajar con criaturas, me parece, y sobre todo si hablamos de discriminación sensorial, va a ser a través del juego, ¿no? Eso sin duda. O sea que no hay que, al contrario, si ya podés llegar y acomodarse al juego, como decías en el chat, me parece fundamental eso. A veces eso es lo que cuesta, poder acomodarse al juego del niño y pensar que si yo me oriento a los intereses del niño no voy a poder trabajar lo que necesito trabajar. No, tengo que partir de ahí seguro. Eso es un aliado siempre, poder identificar lo que a esa persona le interesa es el punto de partida. Me preguntan si hay evaluación estandarizada para distinguir discriminación de modulación. No, o sea, una cosa hay evaluaciones estandarizadas como puede ser el perfil sensorial o el SPM, que el perfil, por ejemplo, va a medir modulación sensorial, que de ahí podés decodificar algunas cosas de discriminación, seguro, pero el perfil está destinado a lo que tiene que ver con la modulación sensorial. Quizás otras evaluaciones uno puede leer entre líneas y sacar cuestiones también de discriminación, pero no es que hay uno para diferenciarlo, sino que uno tiene que hacer la hipótesis del caso y ver, bueno, qué evalúo. Y seguramente hay que evaluar las dos cosas en general. Como les dije al principio, es difícil encontrar separaditos, ¿no? Sino que los niños tienen combinaciones de esos tres grandes desórdenes de procesamiento sensorial que dijimos: modulación y discriminación, o modulación y desorden postural y dispraxia. Em,
Mm, algunas cosas voy pasando porque ya las fuimos diciendo. Eh, bueno, las cosas que me preguntan de modulación, bueno, un poco acá estamos orientados a discriminación. Eh, todo lo que tiene que ver, preguntaban por calma y demás, todo eso tiene que ver más con modulación, pero sin duda yo no puedo estar en calma y orientado si no puedo distinguir mi cuerpo, diferenciar mi cuerpo. Entonces, todo lo que tiene que ver con discriminación, para mí es algo que siempre está en el tratamiento, ¿no? O sea, más allá de que la criatura tenga desafíos en la modulación, poder hacerme, estar a cargo de mi cuerpo y poder tener más conciencia de mi cuerpo y lo que mi cuerpo siente es una base para todo. Eh, bueno, algunas preguntas van más para modulación, que siempre, algunas preguntan, bueno, si es inseguridad gravitacional y demás, todo eso tiene que ver más con modulación. Sin dudas que si uno, las criaturas que son muy dispráxicas a veces pueden tener experiencias también de movimiento que le causaron miedo y eso genera como una aversión a moverse y demás, pero discriminación vestibular no tiene que ver con el miedo, sino tiene que ver con diferenciar, ¿no? Los movimientos y los pequeños movimientos que hago. Ya cuando hay un miedo en movimiento y demás, seguramente estamos más cerca de temas de modulación que de discriminación. Gracias a ustedes, bueno, a todos agradeciendo, viendo si hay alguna pregunta. La verdad que un placer. Les agradezco un montón a todas las personas que se sumaron y que se siguieron sumando al seminario. Sigo bajando acá, hay muchos agradecimientos. Gracias a ustedes. Eh, qué lindas. Eh, sigo bajando a ver si hay alguna pregunta, no quiero dejar nada sin contestar. Eh, sí, acá me preguntan, bueno, el curso del 10 de agosto, eh, ampliar los conocimientos a aquellas que venimos de otras carreras. Sí, es un curso que va a ser abierto a diferentes disciplinas. Sí. Bueno, más o menos alguna seguro me queda sin responder, pero eh, dice, déficit de discriminación impactan en la conducta. Sí, un poco esto que, ¿no? De decir, eh, tal cual, si los temas de discriminación impactan en la conducta y que a veces todo se asocia con que es un niño caprichoso, dice acá, sí, muchas de las cosas de la conducta siempre las encontramos en cuanto a la modulación, pero a veces el no poder ubicarse en el asiento no tiene que ver con que no registra o es movimiento, busca movimiento, sino que tampoco puede diferenciar y ubicarse en el espacio. Sin dudas que las cuestiones de discriminación están muy presentes en temas de conducta, ¿no? Como les digo nuevamente, no es, excluyente uno del otro. Muchas veces encontramos las dos cuestiones presentes, ¿no? Eh, de paso leo cosas, pero después lo leo tranquila, pero quiero no dejar preguntas que están más relacionadas con esto. Bueno, creo que más o menos ahí estoy contestando todo. Nuevamente, muchísimas gracias por sumarse, un placer para mí. Van a tener el material en el Drive del enlace que ya tienen, así que el material de esto que fui compartiendo. Y bueno, y un gusto y bienvenidos quien se puedan sumar al curso de estrategias. Un placer va a ser para mí. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse sumado a este espacio. Gracias, saludos.